En repetidas ocasiones, hermanos, a lo largo de este capítulo 65, el Señor ha hecho una diferencia clara entre los que no son pueblo y los que sí lo son. De hecho, que los adjetivos que Dios utiliza son mis siervos, mis escogidos, los que llevan mi nombre. Y eso, hermanos, habla precisamente de eso, de esa relación cercana que Él quiere establecer, o que ya estableció más bien. Siendo así las cosas, el Señor les da la promesa de heredar todas las cosas, porque son sus escogidos los que lograrán tener una relación cercana con el Señor y así disfrutar de todo lo que significa esa comunión plena. Desde el libro de Génesis, usted notará que la idea de Dios era tener una cercanía con el hombre. El Señor había creado todas las condiciones para que el hombre tuviera una vida plena. Ese mundo era un mundo perfecto, y era perfecto porque el ser humano tenía completa obediencia a la palabra de Dios. Es decir, que por un lado Adán y Eva eran criaturas de Dios, hijos de Dios, pero también tenían una actitud de siervos ante la palabra de Dios. Y hemos dicho ya, hermanos, que una de las características de aquellos que son siervos del Señor es que mantienen perfectamente esa unidad que es inseparable. El ser hijos de Dios nos caracteriza por la realidad y la determinación de que también nos constituimos en sus siervos. De hecho, hermanos, que la lucha que existe actualmente en nuestro corazón es porque la voluntad de Dios se haga visible cada día en nuestra vida. Toda la lucha que usted y yo tenemos en el día a día es esa: hacer de la verdad de Dios una orden inobjetable para ser obedecida y para ser amada. Cuando Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, establece, hermanos, un principio unilateral en la relación en la que Dios con el hombre y el hombre con Dios pueden acercarse y convivir. Cuando Jesús dice que Él es el camino, Él no está diciendo que Él es un camino, sino que Él dice que yo soy el camino, es decir, que no hay otro camino, y por lo tanto Él merece ser transitado. Para podernos acercar a Dios, la forma en que lo podemos hacer es a través del camino que Él ha establecido. Pero inmediatamente ese camino está asociado o vinculado al tema de la verdad, porque Él lo dice: yo soy la verdad. Es una verdad para ser creída, es una verdad para tener toda la confianza en esa verdad. Pero dice también que Él es la vida. Significa entonces que quien transita por el camino de Dios, por el único camino, quien cree la verdad de Dios, son los que auténticamente tienen la vida. Y eso era lo que ocurría en Génesis. Los hombres tenían completa claridad que la única manera en que se podía tener vida plena era creyendo a la verdad de Dios. Era transitar por el camino que Él les había establecido de una vida de obediencia y de servicio. Eso obviamente, hermanos, se destruyó a causa de la llegada del pecado. Y es ahí, hermanos, donde no solamente la naturaleza humana se vio corrompida por el pecado, sino que el pecado cobró una dimensión de alcance
que nosotros, hermanos, todavía seguimos viviendo en la actualidad. Lo que sucede es que nosotros como seres humanos, cuando vemos la realidad del pecado, nos hemos acostumbrado tanto a la maldad que hay cosas que ya no nos escandalizan. Pero cuando ocurrió, por ejemplo, el primer asesinato en la tierra, el Señor de manera categórica le recriminó a Caín y lo que le dijo fue: la sangre de tu hermano clama desde la tierra, sube como un clamor. Y es porque Dios ha entendido la vida sin el pecado. Ahora en el versículo que hemos leído se nos describe, como ya les dije, la evidencia de la vida plena entre los siervos del Señor y Dios mismo. Porque cuando ahí se dice el lobo y el cordero, dice que serán apacentados juntos, describe una realidad que actualmente es imposible. Porque la naturaleza del lobo es una naturaleza agresiva. El lobo, de hecho, es categorizado como un animal salvaje, es carnívoro. El cordero, por su parte, es un animal indefenso. Es un animal que necesita los cuidados del pastor. Y es más, el pastor protege a las ovejas del lobo. Pero el que acá se esté diciendo en el versículo 25 que el lobo y el cordero serán apacentados juntos, es algo, hermanos, que humanamente es imposible. Porque ya lo dije, la naturaleza del lobo es una naturaleza agresiva. Y nosotros damos por sentado que la naturaleza del lobo es ser agresivo. Pero en realidad el lobo no fue agresivo cuando Dios creó el planeta y todas las cosas que en él existen. El lobo no fue un animal agresivo. De hecho, que antes del pecado el lobo era un animal herbívoro que podía convivir con otros animales más pequeños, menos fuertes que él, como el cordero. Pero ¿qué fue lo que hizo que el lobo fuera revestido de ferocidad? ¿Qué hizo al lobo convertirse en un animal agresivo? Lo que hizo que el lobo cambiara su naturaleza fue el pecado. Porque el pecado trajo consigo la ferocidad, la actitud salvaje. Se volvió un animal que ya no pudo convivir con otros, sino que se comenzó a unir con otros animales de su especie para formar manadas, porque eran animales sumamente, o se convirtieron en animales sumamente agresivos. Pero ¿quién fue el que hizo que la naturaleza del lobo tomara la actitud agresiva hacia los animales más débiles? Nuestro pecado. El pecado tiene un alcance agresivo, y eso es lo que se quiere dar a entender, que las condiciones agresivas en el reino de Dios, en la convivencia de Dios con su pueblo, con sus siervos, tendrá una característica, y es que finalmente el pecado será vencido en toda su manifestación. Dios terminará con todas las condiciones de violencia que han sometido a la creación a un estrés de agresividad. El que los seres humanos también seamos agresivos, seamos violentos, obedece, hermanos, a nuestra naturaleza pervertida a causa del pecado. De hecho, que cuando el apóstol Pablo hace una descripción acerca de los hombres, claramente el Señor a través de Pablo describe que los hombres son violentos, sanguinarios, son personas que han aborrecido la verdad,
por abrazar la mentira, que en su lengua hay veneno de áspid. Es decir, todo lo que Dios no quiso para el hombre, el pecado absorbió la naturaleza de éste, y la repercusión de esa naturaleza adoptada por el hombre repercutió en toda la creación. Así que la razón de que nuestro mundo sea un mundo tan salvaje, y no solamente en el elemento animal, sino que en las relaciones humanas, en las relaciones entre países, en las relaciones familiares, la razón de que exista tanta violencia en la naturaleza tiene su raíz en el elemento del pecado. Lo que hace que un fuerte se enseñoree del débil es precisamente la conducta agresiva al que el pecado ha sometido al hombre. Pero lo interesante de este versículo 25 es que el Señor cambiará radicalmente esa naturaleza, donde el animal fuerte ya no va a prevalecer sobre el animal débil, sino que por el contrario, ambos podrán convivir. Y a eso es a lo que se refería también en el versículo 20, cuando el Señor dijo que en la ciudad que Él hará, nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. Entonces vea, hermanos, la visión de Isaías. Por un lado está diciendo que los niños y los ancianos tendrán vida plena. ¿Y cuál es el efecto de esa transformación? El efecto de esa transformación es que también la naturaleza será revestida de una naturaleza de gracia por parte de Dios. Pero eso también, hermanos, ya nos va revelando el poder creativo y transformador de Dios. Porque así como para nosotros parecería imposible domesticar a un lobo, y aún así hay personas que tienen animales salvajes y a través de una serie de entrenamiento logran medianamente domesticar a estos animales, pero ustedes saben que no es seguro. Aún los que se entrenan o capacitan para adiestrar a estos animales, ellos mismos saben que hay un área y hay un punto en que el animal por naturaleza va a revelar su naturaleza. Porque eso es lo que el hombre puede hacer: domesticar medianamente o entrenar. Pero Dios, hermanos, ante la realidad del pecado, no entrena al hombre como lo quiere hacer la religión. La religión tiene una característica, y es que trata de domesticar la naturaleza pecaminosa de los hombres a través de leyes, a través de argumentos. Mire, no haga esto, deje de hacer aquello, evite por favor esta conducta, y medianamente el hombre entiende. Pero una transformación de su naturaleza solamente es posible cuando el poder de Dios se manifiesta en la vida de los hombres. Lo que hace que nosotros, o al menos debería de ser así, lo que hace que nosotros no actuemos de la manera en que los otros hombres actúan, es que la vida de Dios por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros nos reviste de una nueva capacidad que hace posible que nuestra naturaleza salvaje pueda ser controlada. La razón por la que nosotros, hermanos, como creyentes, no nos desenfrenamos como los otros hombres, no es porque tengamos fuerza de voluntad, no la tenemos. Lo que hace que nosotros, hermanos, nos mantengamos en una actitud diferente a la del mundo es que el Espíritu Santo ha regenerado en nosotros
la nueva vida en Dios. Y a eso es a lo que nos hemos referido durante esos estudios, al decir que Dios está creando a los nuevos hombres que habitarán la nueva tierra. Pero para que la naturaleza y la creación pueda ser libre de su condición salvaje a la que nuestro pecado la ha sometido, es importante que el número de aquellos que han sido escogidos por Dios vayan siendo transformados. Hay una característica importante en la persona de Jesús. Jesús, hablando acerca de sí mismo, él dijo que era manso y humilde de corazón. Y Jesús es el Rey. Pero la mansedumbre y la humildad no son características normales de los reyes. Usted sabe que los que gobiernan la tierra, como también Jesús lo dijo, hace que se enseñoreen de los débiles. Pero Jesús también estableció una norma importante: entre ustedes ya no será así, porque el que es mayor va a servir al menor. Pero eso habla de una inversión de los valores. Eso habla, hermanos, de un contrasentido a la lógica humana, contrasentido a los parámetros pecaminosos del mundo. Porque la idea del hombre es que el que tiene poder, el que tiene fuerza, debe de enseñorearse del que es débil. Y las relaciones, lamentablemente, se han establecido en ese orden. El hombre se enseñorea de la mujer, abusando de su posición, los gobernantes de sus súbditos o sus ciudadanos. El que es fuerte quiebra la voluntad del más débil, como el lobo, que aprovechándose de su fuerza, que aprovechándose de su capacidad y de su sagacidad, puede devorar y destrozar a una manada de corderos. Pero la presencia de Dios, conviviendo con sus siervos, coloca al fuerte y al débil en igualdad de condiciones. Por eso es que el versículo 25 dice: el lobo y el cordero. Está hablando de una relación de igualdad, donde el fuerte no se va a aprovechar del débil, donde el débil tendrá seguridad de que el lobo no se va a convertir en una fiera agresiva como lo es ahora. Pero no solamente eso, sino que dice que serán apacentados juntos. La NBI dice: pasarán juntos, se alimentarán de hierbas ambos, y no habrá necesidad que alguien cuide al cordero y que otro espante al lobo. Los dos tendrán una condición igual. ¿Y cuál es esa condición igual? La transformación de la naturaleza que solamente el Señor puede hacer en beneficio de su criatura. Por eso es que el apóstol Pablo, allá en la carta a los Romanos, él dice que aún la creación misma anhela ver el día de la glorificación de los hijos de Dios. Porque cuando llega el momento en que nuestra naturaleza sea transformada absolutamente, perfectamente, y cuando el pecado sea apartado y separado, tal como lo hemos visto en este capítulo 65, es cuando finalmente la naturaleza ya no se verá afectada por las cadenas duras y pesadas de nuestro pecado. Pero la cosa no termina, porque la relación continúa y dice: el león comerá paja como el buey. Usted sabe que la naturaleza, otra vez, del león es salvaje. De hecho, que el león es un animal carnívoro,
come carne. Pero esa no era su naturaleza en la creación. La naturaleza del león era una naturaleza apacible. Pero hay características del león. El león es fuerte. El león tiene una capacidad, hermanos, de resguardar su territorio. Es más, cuando hay otros animales que invaden el espacio del león, esos animales se exponen a una zona de peligro. Pero acá dice algo: el león comerá paja como el buey. Es decir, que en la nueva creación de Dios, ya el león no tendrá necesidad de proteger su territorio, sino que va a compartir su territorio con un animal que es menos fuerte que él. Es decir, que lo que el Señor hará es quitar toda especie de egoísmo que puede existir en esa nueva creación. Otra característica de los seres humanos es que somos egoístas. El hombre no regenerado es egoísta. Siempre vela por sus cuidados. Siempre trata la manera de estar pendiente de sus intereses. Pero que se esté diciendo ahora que el león va a comer paja como el buey, está hablando que toda forma y manifestación de egoísmo Dios la ha erradicado de en medio de su pueblo. Ante esta realidad, nuestra observación debe de ir en ese sentido. Y es que tanto esta nueva creación como los hijos de Dios tenemos que ir en esa ruta de transformación, de metamorfosis. ¿Qué cosas de nuestra vieja naturaleza poco a poco se van disipando ante el empoderamiento de la nueva naturaleza que Dios ha creado por medio de su Espíritu y de su palabra en nosotros? Si usted tuviera que hacer una comparación de cómo era hace 5 años y cómo es ahora, hágase la pregunta: ¿ha cambiado? ¿Ha mejorado? ¿O es al revés? ¿Se ha vuelto una persona más agresiva, más violenta, más egoísta, más maldiciente, más murmurador, más envidioso? ¿Cómo somos? Porque la característica de los creyentes es que vamos creciendo a la estatura o hacia la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se nos nota a nosotros la vida del Espíritu que nos reviste de una nueva naturaleza? Si todavía en nosotros siguen habiendo cosas que tiene también el que no conoce de Dios, entonces, hermanos y hermanas, déjeme decirle que se está manifestando su naturaleza no renovada. Usted sabe que nosotros los cristianos tenemos 2 naturalezas. La naturaleza pecaminosa, aquella que no quiere caminar por el camino de Dios, aquella que no quiere creer la verdad de Dios, aquella que no quiere vivir como Dios quiere que vivamos. Esa naturaleza pecaminosa, como dice la Biblia, está viciada, inclinada al mal. Pero Dios nos ha dado una nueva naturaleza por medio del Espíritu Santo y de la palabra. A eso se refería Jesús cuando Él decía que era necesario nacer de nuevo. Y el que no nace del agua y del Espíritu, y el agua ahí es un símbolo de la palabra, el que no nace de la palabra y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. El que no nace del agua, que es la palabra, y del Espíritu, no podrá disfrutar de este nuevo mundo que Dios creará.
Por eso, hermanos, el que en nosotros esté produciendo una transformación en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestra manera en cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los demás, va a evidenciar o va a negar la realidad de si entra o no entra en el reino de Dios. Porque el que entrará en el reino de Dios es el que ha nacido de nuevo, como lo dijo Jesús. Pero el nacer de nuevo es un proceso de crecimiento. Es un proceso de crecimiento en el que vamos avanzando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y esa es nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Pero como ya lo dije, lamentablemente, muchos hermanos y hermanas, al hacer una introspección, una evaluación, una interiorización de cómo es su carácter, nos vamos a dar cuenta, tristemente, que en realidad no nos estamos pareciendo al Señor. Todavía siguen existiendo conductas agresivas en muchos de nosotros. Todavía siguen existiendo egoísmos en nosotros. Y eso se manifiesta, hermanos, en los círculos más pequeños. Todavía seguimos teniendo conductas y naturaleza, una naturaleza que, como repito, manifiesta nuestra poca transformación. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, téngalo por seguro que Él va a ir generando esa renovación, siempre y cuando usted ceda su voluntad y sea siervo de Dios. Aquí, hermanos, es donde se hace importante esto, porque ustedes son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Pero si son hijos de Dios, también son siervos de Dios. Y al ser siervos de Dios, ustedes deberían de permitir, nosotros deberíamos de permitir que el Espíritu Santo vaya acomodando nuestra naturaleza, nuestras partes que no son tan rectas, a su molde, que es el molde de la palabra. Por eso, hermanos, hagámonos la pregunta, al hacer una evaluación de nuestra vida hacia atrás, ¿qué tanto la naturaleza de Cristo se refleja en nosotros? Y es fácil compararnos, como dicen, con el peor es nada. Es fácil decir, no, mira, hermano, yo no soy tan bueno como quisiera, pero si me comparan con el fulanito. No, mira, hermano, la verdad es que yo no soy tan malo, porque si me compara con la menganita. Pero es que la medida no es su hermano que tiene a su lado. La medida no son los hermanos de la iglesia. La medida de nuestra estatura es Jesucristo, el varón perfecto. Esa es nuestra talla a la que debemos de llegar. Ahora usted me va a decir, hermano, pero es que eso es humanamente imposible. De acuerdo. Humanamente es imposible. Pero por eso es que Dios, dentro de su plan de salvación y de redención, ha hecho que su Espíritu Santo more dentro de nosotros. Porque por nuestra propia cuenta no podríamos hacerlo. Por eso es que cuando venimos a Cristo, le reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos devuelve la vida, y al darnos la vida nos da el poder sobre el pecado. Eso es la salvación. La salvación no es el hecho de que ya no voy a ir a parar al infierno, como muchos reducen tristemente la salvación. Las personas a veces creen y dicen, mire, y si muriera hoy, ¿a dónde iría? Haciendo ver como que si eso es toda la salvación. Pero eso es una parte de la salvación. El sentido de la salvación es que Cristo nos hizo libres de esa naturaleza feroz, de esa naturaleza agresiva, de esa naturaleza egoísta,
para ser revestidos de una nueva naturaleza, que es el molde de Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, cuán importante se hace que permitamos que la vida del Espíritu vaya renovando nuestra naturaleza caída. Más adelante el Señor dice: y la serpiente, vea esto, se alimentará de polvo. El sentido de por qué se dice que la serpiente se alimentará de polvo, usted sabe que la serpiente fue el detonante o fue el medio que el enemigo utilizó para contrariar al hombre con Dios. Pero ahora el Señor está diciendo: la serpiente se seguirá alimentando de polvo. Pero el polvo no alimenta a nadie, hermanos. Lo que está diciendo es que toda maldición provocada por este animal, la serpiente, de manera simbólica lo que se está diciendo es: el pecado será reducido al punto que estará bajo nuestros pies. Por eso es que yo le decía a usted que la salvación tiene ese sentido de una transformación absoluta. Y por eso es que el Señor dice: la serpiente, dice, seguirá alimentándose de polvo, seguirá arrastrándose. Pero el Señor enfatiza y dice: en todo mi monte santo. Recordemos que el Señor se reveló y se manifestó en un monte, en el caso cuando Dios entregó la ley a Moisés. Y dice: en todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. Pero ¿qué es lo que hace que la naturaleza agresiva desaparezca? ¿Qué es lo que hace que los egoísmos sean reducidos a su mínima expresión? ¿Qué es lo que hace que el pecado, que de manera simbólica se manifiesta en la figura de la serpiente, sea reducida hasta el polvo? ¿Qué es lo que produce eso? Lo que ahí dice en la parte final: la presencia de Dios, Dios viviendo con el hombre, Dios viviendo con su criatura. ¿Qué es lo que hace que usted no se comporte como los demás y que no repita las conductas pecaminosas de los demás? La presencia de Dios en usted. Si Dios está en usted, usted no va a ser agresivo. Si Dios está en usted, usted no va a ser egoísta. Si Dios está en usted, usted no va a ser una persona celosa, rencorosa, mal hablado, iracundo. Si Dios está en usted, todas las conductas que son normales y naturales de los demás hombres no van a estar en usted, porque el Espíritu Santo le ayudará a contrarrestar eso. Pero si todavía, hermanos, seguimos teniendo celos amargos, como dice Santiago, envidias, si todavía dentro de nosotros la naturaleza pecaminosa se enseñorea más que la nueva naturaleza que hemos recibido como parte del don del Espíritu Santo en nosotros, es tiempo entonces para hacer una adecuación que tanto de nuestra vida ha tomado la posición de siervo ante la palabra de Dios. Porque lo que Dios más ha enfatizado en este capítulo 65, al hacer una separación entre los falsos y los verdaderos, es que los verdaderos tienen la cualidad de ser siervos de Dios. Y como yo se los he venido diciendo a lo largo de estas enseñanzas, una característica del siervo es que ya no se pertenece a sí mismo. Una característica de usted, si auténticamente ha nacido de nuevo, es que usted ya no se pertenece a sí mismo. Usted pertenece a aquel que a precio de sangre compró su vida enteramente, hermanos y hermanas. Amén. Por eso, ¿quiénes son
en quienes ya no se manifiesta esa naturaleza. Aquellos que tienen la presencia de Dios. Y claro, cuando las personas lo ven a usted y dicen: mire, yo no sé qué tiene usted, porque lo acaban de insultar, le acaban de rayar el carro, le acaban de echar el vehículo, le sacaron hasta su mamá, y yo lo veo bien tranquilo a usted. No veo que reaccionó como los demás. El que la persona se haga ya esa pregunta está anticipando la verdad. Este es diferente. ¿Pero por qué es diferente? Porque no es de este mundo, porque es del mundo venidero que el Señor va a crear, donde habrá paz, donde habrá tranquilidad. El que nosotros no reaccionemos como hombres de manera machista, destruyendo la dignidad de nuestras esposas, habla de una naturaleza revestida por el poder de Dios. El que nuestras relaciones, hermanos y hermanas, sean relaciones solidarias, manifiesta la naturaleza transformada de Dios y de su palabra. Por eso, usted es siervo de Dios, pero también el Señor desea que usted sea siervo de Dios, porque lo único que nos va a limpiar completamente es la aplicación de esta bendita palabra en nuestro andar diario, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra para aquellos cuya naturaleza agresiva, como resultado del pecado, ha sido renovada y transformada. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Entonces la humildad y la mansedumbre son características del que tiene la naturaleza renovada. Tratar a las personas con cordialidad y mansedumbre habla de una naturaleza renovada. Y usted me dirá: es que es difícil, es casi hasta imposible. Yo lo entiendo, porque yo estuve en su lugar alguna vez. Pero la única manera en que podemos lograr eso es cuando permitimos que Jesús sea nuestro Señor. Así es que esta noche quiero hacer una invitación para todos aquellos que deseen entregarle su vida a Cristo o que deseen reconciliarse. ¿Habrá alguien esta noche que desee entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Tal vez permitió que su naturaleza pecaminosa poseyera todos sus sentidos. Y si eso es así, quiero decirle que el Señor está aquí listo para perdonarle y volver a trabajar en usted. Porque el Señor no desecha el barro quebrado, lo toma entre sus manos, lo hace polvo, hace nueva masa de ese polvo para crear una nueva creación. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Puede ponerse en pie. Si usted dice: yo soy una persona muy agresiva, muy egoísta, soy una persona muy iracunda, soy una persona adicta al mal genio, esa es una manifestación de que su naturaleza no ha sido renovada. Pero si permite que el Espíritu Santo obre en usted la vida de Cristo, Él le dará las herramientas y el poder para poder ser libre de esas cadenas de esclavitud. Así como para nosotros sería humanamente imposible domesticar a un lobo o a un león, transformar su naturaleza carnívora por una naturaleza herbívora, también Dios puede transformar esa naturaleza pecaminosa por medio de su Espíritu Santo. ¿Habrá alguien? Tú solo no vas a poder. No se trata de cuestión de fuerza de voluntad, no la tenemos. Necesitamos que Dios nos revista de una nueva naturaleza.
¿Habrá alguien? Vamos a orar entonces. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nuestra naturaleza también sea transformada día con día, para que cuando llegue el tiempo de la consumación, cuando el Señor nos transforme completamente, podamos entonces disfrutar del nuevo cielo y de la nueva tierra que Él ha preparado para sus siervos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por todo lo que tú haces por nosotros. Amado Dios, gracias por el milagro del nuevo nacimiento, porque por la acción de tu palabra y de tu espíritu es que nuestra naturaleza va siendo transformada a la imagen del Hijo de Dios. Queremos pedirte, Señor, que si existen áreas en nuestra vida que todavía no han sido controladas por nuestra falta de humildad al no ceder esos espacios, que tú puedas obrar en la vida de cada uno de nosotros, para que en nuestras acciones en el día a día vayamos reflejando a tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos podemos dar un fuerte gloria?